Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos hermanos, oyentes en esta transmisión en la página de Facebook Ministerio Cristo Viene Ya. Hoy estamos a 21 de enero de este año 2024. Yo soy el pastor y siervo de Dios Alberto Colín para servirles en esta transmisión para hacer una observación, hermanos, acerca de un tema que ha suscitado de gran controversia y de gran confusión y de duda, pero que cuando nosotros estudiamos detenidamente la palabra de Dios y la escudriñamos y principalmente pedimos la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe, hermanos, entonces podemos conocer la verdad. Porque acuérdese que el autor de la palabra de Dios no fueron los escritores en el factor humano, sino es el Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios. Y como autor, Él nos puede dar, si le pedimos, nos da la asesoría ideal, idónea en la interpretación de la palabra de Dios. Hermanos, yo sé que algunos dirán, es que se necesita conocer hermenéutica, se necesita conocer diferentes materias como la doctrina del Espíritu Santo, de sanidad divina, profecía, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, hermanos, para ser pastor no se necesita precisamente haber cursado un instituto bíblico, pero sí es necesario, hermanos, cursar un instituto bíblico para poder tener las enseñanzas de la Biblia firmes. Y en este caso mío, yo les he dicho con anterioridad que cuando tenía como 15 años yo ingresé a mi primer instituto de pastor. Y el segundo instituto que yo estudié, lamentablemente fue ahí en el G12, me tuve que salir. Lo estudié en Naucalpan, Estado de México, en una iglesia que es muy lucrativa, y yo me salí, hermanos, de esa iglesia. Estudié el segundo instituto, yo creo que tenía como 30 años, más o menos, cuando yo, no sé si 32 o 35 años, cuando yo estudié el segundo instituto. Pero bueno, ¿a qué me refiero, hermanos? ¿A qué tema me refiero esto de controversia? A lo que hoy en la actualidad más y más se intensifica esta enseñanza de que si la iglesia va a pasar por la tribulación y también si va a pasar por la gran tribulación. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para poder compartir lo que yo he estado escudriñando con lo que Dios ha revelado a sus siervos los profetas y con la ayuda del Espíritu Santo, de lo que yo le he pedido para que pueda yo entender y compartir en breve estos detalles. No es un tema extenso, pero son así como aclaraciones y algunos puntos que tocar acerca de si la iglesia va a pasar por la tribulación o si va a pasar por la gran tribulación o si no va a pasar. Bueno, vamos a verlo con la palabra de Dios. Padre eterno, bendito sea su nombre para siempre, Señor. Le damos gloria, honra y alabanza, porque su misericordia es mejor que la vida, Señor, porque su palabra no volverá vacía, Señor. En esta noche, Padre eterno, en esta noche, yo le pido, Señor, que venga a instruirnos, venga a enseñarnos, Señor, porque su nombre tiene poder. En el nombre de Yeshua, bendito su nombre para siempre. Padre mío, gracias, Señor, gracias, Padre mío, gracias. Manifiéstate en esta tarde, en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ayer sábado 20 de enero del 2024, andaba yo predicando
aquí en el Estado de México, pero en Amecameca, un lugar que es algo turístico, y por las cosas que venden, los dulces, pues la famosa dulcería, ¿no? Que se hace ahí como un tipo mercado. Entonces, ayer terminando de predicar, como yo llego en la tarde y termino hasta la noche, pero en la primera parte donde terminé, un hermano en Cristo se me acercó, y muy amable el hermano, pues estuvimos ahí platicando, y él me comentaba, dice, oiga hermano, yo tengo una duda. Lo que pasa que mi pastor dice que la iglesia va a pasar por la tribulación. Entonces empezamos ahí a platicar, y ya con la palabra de Dios, con algunos textos, ya le pude yo, gracias a Dios, poder compartir y demostrar que la iglesia, si en verdad va a pasar o no va a pasar. Yo se lo demostré ahí con la palabra de Dios. Hermanos, fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando yo tenía 15 años, como a los 16 como a los 17 años, yo a los 15 años estaba en el instituto para pastor, pero a los 17 años conocí personalmente al hermano Gille Ávila, cuando fue al Toreo Cuatro Caminos allá en la Ciudad de México, y fue una campaña, ahí lo conocí al hermano Gille Ávila, incluso al hermano, como él tenía el ministerio Cristo Viene en México, yo conocí a los hermanos que trabajaban con él, pero en México, y me platicaban los hermanos del ministerio Cristo Viene en México, que al hermano Gille Ávila lo iban a secuestrar en la misma campaña, ya se lo iban a llevar, pero Dios puso en la mente de los hermanos que reaccionaron y lo empezaron a buscar, y cuando ya se lo llevaban en una camioneta, los hermanos se atravesaron el carro para que ya no se lo llevaran, hermanos. Entonces imagínense, es algo tan impresionante cómo Satanás trata de destruir a los siervos de Dios. Bueno, ¿por qué hablo del hermano Gille Ávila? Porque el hermano fue una figura muy importante dentro del pueblo cristiano a nivel mundial. El hermano Gille Ávila, usted ya lo conoce, sabe alguna de sus historias. El hermano fue llamado por una enfermedad que tenía en sus piernas, creo que tenía artritis en sus manos o en sus pies, no recuerdo, pero fue llamado por una enfermedad. El hermano Gille Ávila tuvo un ayuno de 41 días y visitó varios países, y era un hombre de Dios que se dedicaba al ayuno y a la lectura de la palabra. Ahora, surge la pregunta, hermanos, si el hermano Gille Ávila, que era un hombre con ayuno y oración, ¿por qué el hermano Gille Ávila enseñó que primero era el rapto y después venían los 7 años de la tribulación? ¿Por qué el hermano Gille Ávila enseñó esa doctrina? Cosa que hoy en la actualidad, hermanos, ya escudriñando la palabra, no es cambiarle a la palabra, no es tratar de dar una nueva enseñanza. Lo que pasa que desde hace varios años a nosotros nos inculcaron en los institutos teológicos, en las diversas iglesias cristianas, en diferentes países, que primero venía el arrebatamiento y después empezaba los 7 años de la semana 70 de Daniel, 3 años y medio de tribulación y después 3 años y medio de gran tribulación. Bueno, en la actualidad, hermano, escudriñando la palabra, no es así como nos lo enseñaban. No es así. Pero entonces, si no es así, entonces vamos a ver por qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Porque vuelvo otra vez a preguntar, ¿por qué el hermano Gille Ávila, un siervo de Dios, con ayuno y oración, por qué Dios no le reveló lo que hoy estamos enseñando? O sea, estamos enseñando no que la iglesia primero es arrebatada y luego vienen 7 años de tribulación. No, hermanos, eso no es así. Así no es.
Así no es, hermano. Y muchas veces, le repito, en institutos, por siervos de Dios, nos implantaron esta enseñanza, que es una doctrina antibíblica, hermanos, antibíblica. Bueno, entonces si es antibíblica decir que primero la iglesia es arrebatada y luego vienen 7 años de tribulación, entonces si el hermano Gigi Ávila, siendo un hombre ungido, ¿por qué Dios no le reveló tal como está en la Biblia? ¿Cómo es el rapto? ¿Cuándo va a ser el rapto? Y si la iglesia iba a pasar por la tribulación, ¿por qué Dios no se lo reveló? Fíjese bien, hermano. Yo le dije hace un momento que el hermano Gigi Ávila fue un hombre que Dios levantó y fue un hombre que atrajo, que Dios lo usó para que muchas almas se salvaran. O sea, Dios usó a ese hombre Gigi Ávila. ¿Por qué no le reveló entonces el Señor la verdad del rapto? Mal llamado rapto es arrebatamiento porque viene de la palabra griega harpazo. ¿Por qué no le reveló? Porque hay una situación, hermanos. Cuando ya el hermano Gigi Ávila se había convertido al evangelio, la falsa enseñanza antibíblica, esta que le estoy diciendo de que la iglesia primero es arrebatada y luego vienen 7 años de tribulación, esa enseñanza antibíblica que se llama pretribulacionismo, ya las iglesias en todo el mundo ya estaba bien cimentada. Incluso esa enseñanza, si no mal recuerdo, viene de un monje que el de la Biblia, Scofield, la plantó ahí en la Biblia, y entonces ya había esa enseñanza, hermanos, bien cimentada. ¿Qué hubiese pasado si el Señor le hubiera revelado tal como está en la Biblia, hermanos? Esto no es una nueva enseñanza que se está enseñando, porque la palabra de Dios dice que no hay que añadirle ni quitarle nada a la palabra de Dios, porque entonces Dios va a borrar el nombre de nuestro libro si hacemos esto. No estamos añadiendo ni quitándole a la Biblia, sino simplemente estamos nosotros que teníamos esa falsa enseñanza, ya con la dirección del Espíritu Santo, con lo que Dios le ha revelado a sus siervos los profetas, y principalmente con lo que está en la Biblia, hoy podemos decir todo lo contrario a lo que el hermano Gigi Ávila enseñó. Entonces el hermano Gigi Ávila, si Dios le hubiera revelado como está en la Biblia cuándo va a ser el rapto, ¿sabe qué hubiera pasado, hermano? Que el hermano Gigi se hubiera encontrado con muchos problemas, en donde su ministerio hubiera sido mermado, y varios hermanos de diferentes países hubieran rechazado al hermano Gigi Ávila, y por consiguiente hubiera sido un impedimento para que muchas almas vinieran al conocimiento de la palabra de Dios, al evangelio. O sea, en otras palabras, el hermano Gigi Ávila, a pesar de que enseñó esa falsa doctrina del pretribulacionismo, a pesar de que él enseñó esa falsa doctrina, que Dios no se la reveló, él era el único, el motivo fue porque el motivo fue de que él como evangelista, siervo de Dios, fuera usado para que otros vinieran al conocimiento de la verdad. Hermanos, yo sé que muchos que me van a oír y que yo le pido que comparta esta transmisión a lo más que pueda, porque la voy a subir en YouTube, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, porque hermanos, porque nos han implantado esa falsa doctrina del pretribulacionismo. Lo que le acabo de decir, se lo repito, pretribulacionismo, es decir, que primero es el arrebatamiento de la iglesia y después vienen los 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel. Falso de toda falsedad. ¿Por qué, hermanos? Porque escuchando yo a los profetas de Dios, y me acuerdo que mi hermana, mi querida y apreciable hermana Ivette Brito de México, profeta de Dios, sierva de Dios, un día la escuché a la hermana
que ella decía que la iglesia se iba a conocer al anticristo. Y ahí Dios le reveló, ahí la hermana dijo lo que Dios le reveló, que ella dijo por boca del Espíritu Santo: dile a mi iglesia que escudriñen bien mi palabra, dile a mi iglesia que lean bien mi palabra y que pídanme sabiduría, y que yo les doy sabiduría y se las daré para que entiendan mi palabra. Y yo muchas veces, hermanos, le he pedido a Dios sabiduría, porque en este tema de la profecía no es, óigalo bien, no es de interpretación privada, porque es muy fácil poder entender los 10 mandamientos: no adulterarás, no robarás. Hasta la gente del mundo puede entender lo que significa robar, adulterar, fornicar, lo que significa codiciar, lo que significa honra a tu padre, amarás a tu prójimo, en otro de los mandamientos. Es muy fácil de poderlo entender, cualquier persona lo puede entender. Pero tratándose del tema de profecía, es un tema con mucha delicadeza, que hay que meterse muy a fondo en lo más que se pueda, consultando fuentes, consultando contexto, textos, pasajes paralelos, consultando bibliografía, consultando el internet y consultando lo que Dios le ha revelado a sus siervos los profetas. Bueno, hermanos, yo pidiendo la dirección del Espíritu Santo, y hace como 2 días, creo que fue ayer o el viernes, no recuerdo, subí un video de mi querido hermano Alberto Marín, profeta de Dios, donde él menciona unos días, hermanos, que menciona Juan, y unos días que menciona Daniel, 1260 días. Perdón. Y creo que en Apocalipsis se menciona 1335 días, si no mal me equivoco. Bueno, hermanos, entonces, aquí hay algo muy importante. Nosotros debemos de tomar como base Mateo capítulo 24 y paralelamente algunos pasajes de Apocalipsis y del libro de Daniel, porque son 2 libros proféticos que te hablan de profecía. Y qué impresionante, Daniel, que nunca conoció a Juan, el del Apocalipsis, mas sin embargo lo que dijo Daniel es lo mismo, en otras palabras, pero lo mismo a lo que está revelado en Apocalipsis por Juan, siervo de Dios. Sabemos que Juan, que escribió el Apocalipsis, él murió en la isla de Patmos. Y él murió de muerte natural por un emperador, creo que fue, no recuerdo si el emperador Domiciano, donde ordenó por la persecución de los cristianos que se les matara, pero que a los cristianos de mayor edad se les enviase a la isla de Patmos. No sé si fue Domiciano, creo que fue él. Por eso enviaron a el apóstol Juan a la isla de Patmos, y ahí Dios le reveló el Apocalipsis. Entonces, hermanos, a mí en lo personal, desde pequeño, cuando yo ingresé al instituto, yo leía Mateo 24. Y después, cuando yo estaba en el segundo instituto, también leía varias veces Mateo 24. Y cuando yo me salí del segundo, de la iglesia de esa donde lucran, y fui a la iglesia donde nací, entonces yo leía Mateo 24 y me confundía. Y yo decía, bueno, aquí me dice clarito que la iglesia sí va a pasar la semana 70 de Daniel. Claro, hermanos, no la va a pasar toda la semana 70 de Daniel. No, hermanos, no va a pasar toda la semana 70 de Daniel.
Porque quienes van a pasar la semana 70 de Daniel es la nación de Israel. Fíjese bien, aquí hay algo muy importante. Si nosotros, para decirle que la nación de Israel tendrá que pasar toda la semana 70 de Daniel, hermanos, porque acuérdese que la nación de Israel no reconoce a Cristo Jesús su Salvador. Entonces, ellos no pueden ser arrebatados en el harpazo, lo que se llama rapto, porque dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 15 o 17, que dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí no entra la nación de Israel, porque la nación de Israel, hermanos, no reconoce al Mesías. Entonces, ¿quiénes son los que se van en el rapto? En el arrebatamiento, mejor dicho, harpazo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahorita vamos a ubicar más o menos cuándo podría ser el rapto. Yo no me voy a atrever a dar fechas porque eso a nadie le compete. Eso es como tantear las cosas y empezar a jugar con las cosas de Dios, y yo tengo mucho temor de Dios. Pero la nación de Israel sí pasará por toda la semana 70 de Daniel. Ahora, aquí en el Apocalipsis, fíjese bien cómo en el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, quiero que le ponga mucha atención, hermanos, al versículo número... Permítame. Al versículo número 6, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer, o sea, cuando la Biblia en Apocalipsis nos habla de la mujer, se refiere a una iglesia o a una nación, la nación de Israel en este caso. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días, o sea, 42 meses, o sea, 3 años y medio. Entonces, ¿por qué tiene que huir la nación de Israel? Precisamente por la abominación desoladora, porque acuérdese que ahí en el libro de Daniel, hermanos, capítulo número 9, Daniel, capítulo 9, versículo, bendito sea su nombre para siempre, a su nombre sea toda la gloria. Déjeme ubicar el versículo, Daniel capítulo 9, versículo 27, y dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, la nación de Israel sufre la abominación desoladora. Por eso, precisamente en Mateo capítulo 24, mire cómo nos dice Mateo capítulo 24, versículo número 15. Por tanto, fíjese bien, el Señor le está hablando a su iglesia. Nos está hablando a nosotros, hermano, para que nos ubiquemos que la iglesia, ¿dónde va a pasar? Y no se crea la falsa enseñanza como la que han enseñado, de que primero es el rapto
Y después vienen los 7 años de tribulación, falso de toda falsedad, hermano. Pongámonos a leer la Biblia. Mire cómo el Señor nos habla a nosotros, la iglesia, nosotros, su iglesia, todo el mundo, la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo número 15. Dice la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Fíjese bien, hermano, cómo el Señor nos está hablando a nosotros, su iglesia, para que usted vea dónde nos vamos a ubicar y dónde estamos ubicados actualmente, hermanos. Por tanto, Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su capa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues. Fíjese cómo nos está diciendo a nosotros, hermano, la iglesia de Cristo. Por eso hay que leer la Biblia, que nosotros, que vamos a ver la abominación desoladora. Mire cómo nos dice el Señor en el versículo, permítame, versículo 20, hermano, Mateo 24, versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, queridos hermanos, hay algo muy importante que nosotros debemos de pedir primeramente la dirección del Espíritu Santo. Se lo vuelvo a recalcar. Y que usted no se quede con esa falsa enseñanza que nos han a nosotros implantado, de que primero es el arrebatamiento y después vienen 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel. No, hermanos, no es así. Mateo 24, desde el versículo 15, Mateo capítulo 24, versículo 15, nos está hablando a nosotros, la iglesia, que nosotros, dice, cuando veamos la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y usted sigue leyendo, hermano, dice que entonces cuando veamos, mire cómo dice el versículo 20, hermanos, mire cómo dice el versículo 20, dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dios le bendiga a quien esté por ahí. Saludos, hermanos. Claro que la iglesia de Cristo, ahorita vamos a demostrar con más textos, y solamente esto es tocando puntos, pero no es un estudio profundo, porque sería de semanas y de meses, hermanos, y sería con términos etimológicos y con pasajes en verdad muy impresionante, pero hermanos, solamente es ahorita tocar puntos. Entonces, la iglesia, hermanos, la iglesia sí va a pasar por la semana 70 de Daniel, y la iglesia sí conocerá a este hombre inicuo, que es el cuerno pequeño, que va a engañar a toda la humanidad. Pero la iglesia de Cristo sí va a ver la abominación desoladora. Por eso, se lo repito, ahí está en Mateo los versículos, el capítulo 24, y los versículos que le acabo de mencionar, hermanos. Entonces, fíjese bien algo muy importante. Una cosa es de que la iglesia de Cristo no va a pasar toda la semana 70 de Daniel, porque solamente eso le va a corresponder a la nación de Israel. Por eso ahí en Apocalipsis 12, en lo que le acabo yo de mencionar, ahí dice que la mujer, o sea la nación de Israel,
huye al desierto. ¿Por qué? Porque es perseguida por la abominación desoladora. Cuando este inicuo se dice que se mete al templo y se sienta y se hace pasar por Dios, y él pide adoración, y entonces es quitado el sacrificio y la nación de Israel huye. Entonces, fíjese bien, ahorita estamos viviendo ya no el fin del tiempo, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo, hermanos, ya estamos viviendo la semana 70 de Daniel, hermanos. ¿En qué me baso para decir que estamos viviendo en la semana 70 de Daniel, hermanos? Fíjense bien, pongamos mucha atención, pidamos sabiduría y pidamos entendimiento. Mire, Mateo capítulo 24, si usted lee a partir del versículo 3, señales del fin, usted va leyendo todo, las guerras, hambres, persecución, y después viene en el versículo 15 la abominación desoladora. Usted sigue leyendo, y en el versículo número en el versículo número 28, donde dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Al siguiente versículo hay un subtítulo que dice, ahí en el mismo capítulo 24 de Mateo, dice como subtítulo, la venida del Hijo del Hombre. Entonces le voy a leer el versículo 29, porque el otro fue 28 y este es 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra.